Para saber si un proyecto es rentable, primero debemos conocer los criterios de evaluación de los mismos. Tales criterios son utilizados para saber si un proyecto va a dar dinero y cuándo. Mi nombre es Adrián Carmona y les voy a hablar sobre ellos. Debemos conocer muy bien estos criterios, ya que a la hora de buscar inversionistas dependeremos de estos para convencerlos. Un ejemplo claro e interesante es el de Shark Tank, en donde los tiburones, por así llamarlos, que son personas poderosas y muy ricas, evalúan tu proyecto sumamente rápido y deciden si invertir o no, basados en criterios o indicadores. En muchos casos, las personas no tienen conocimiento de estos criterios o no los usan correctamente. Para empezar, tenemos que saber el significado del valor actual del dinero, que según Bierman y Smith es el siguiente. $1 recibido ahora es más valioso que $1 recibido dentro de 5 años, en virtud de las posibilidades de inversión disponibles para ese dólar hoy. Al invertir o prestar el dólar recibido hoy, puedo tener considerablemente más de mi dólar dentro de 5 años. Si el dólar recibido se emplea ahora para el consumo, estaré dando más que el valor de $1 de consumo en el año 5. Por esta razón, los ingresos futuros deben descontarse siempre. El objetivo de descontar los flujos de caja futuros proyectados es entonces determinar si la inversión en estudio rinde mayores beneficios que los usos de alternativa de la misma suma de dinero requerida para el proyecto. Los principales métodos que utilizan el concepto de flujo de caja descontado son el valor actual neto, VAN, y la tasa interna de retorno, TIR. Hablaremos del VAN primeramente. Este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor actual neto, el VAN, es igual o superior a 0, donde este es la diferencia entre todos sus ingresos y egresos expresados en la moneda actual, como se puede ver en la fórmula. Este se calcula de la siguiente manera. En la segunda imagen podemos observar que hay diferentes datos, en donde I sub 0 es la inversión inicial, I sub 1 es el primer cobro, I sub 2 es el segundo y así sucesivamente. TCC significa el interés que se cobra o tasa de actualización, y la N significa el número de periodos en que se realizan los pagos. En el siguiente ejemplo veremos la aplicación de la fórmula. Obviamente, tenemos que poseer los flujos de caja, es decir, el valor de todos los cobros. Tenemos una inversión inicial de 300.000 euros, poquito, y 3 cobros donde el primero es de 100.000 euros y los otros 2 son de 150.000 euros respectivamente en cada periodo. Se pactó una tasa del 12%. Ahora, aplicando la fórmula, podemos ver en la siguiente imagen cuál es el resultado. Se tiene que el VAN es de 15.664,49 euros, lo que quiere decir que ganará el 12% más esos 15.000 euros. ¿Entendieron? Yo no mucho. Con este otro ejemplo podremos entender algo mejor. De un lado tenemos la inversión inicial. Del otro tenemos los periodos y los cobros realizados. Estos cálculos representan cada uno de estos respectivamente a su periodo, es decir, 1131 entre 1 más el 10% elevado a la 1 resulta en 1028, y este valor de acá representa la suma de los cálculos anteriores. Y al final la resta de la sumatoria menos la inversión inicial, que resulta en 496, o sea, el VAN, es el resultado de lo que sería la efectuación del proyecto. Si el VAN es positivo, la inversión, es buenísima. Si el VAN es igual a 0, significa que no hay ganancia más allá de la tasa. Y si es negativo, pues corre. O replantea el proyecto, modifica la tasa o periodos, algo tienes que hacer. El TIR es la tasa interna de retorno. ¿Qué porcentaje de la inversión inicial se va a ganar? Además de recuperar la misma, claro. Esta surge simplemente de igualar el VAN a 0. Es un valor porcentual. Acá tenemos otro ejemplo. Y la forma en que se calcula es despejando la TIR, que sinceramente no lo hagan.
Calcúlenla por Excel mediante la función TIR, es más fácil. En este ejemplo tenemos dos inversiones y los pagos en sus respectivos periodos. La mejor opción de inversión es la primera, ya que arroja un TIR más elevado, como se puede ver, de 18.32%. ¿Cómo se calcula en Excel? Facilito. Tenemos el mismo ejemplo, solo debemos colocar la inversión inicial en negativo. Luego, colocamos los valores respectivamente en sus periodos. Introducimos la función TIR y seleccionamos nuestros datos y listo. Pueden ver que nos arroja el mismo valor, 18.32% y 11.87%. Precaución. El VAN y el TIR pueden dar conclusiones opuestas. Son casos especiales que debemos tener en cuenta y tener mucha precaución en serio. Revisar bien el método o la inversión y el proyecto. Otro método es el de periodo de recuperación. Este simplemente calcula en cuántos periodos se recuperará la inversión. Existen dos casos, donde los flujos son constantes y cuando no, entre los periodos por supuesto. En el primer caso, solo se divide la inversión entre el flujo de caja, de esta manera. Si la inversión fue de $2.000 y los flujos son de $400, pues el PR es igual a 5, es simple. En otro caso, se hace de forma acumulada, como lo muestra la tabla. La inversión inicial fue de $3.000. En este caso, como se puede observar en la tabla, si lo hacemos por flujo acumulado, obtendremos que la inversión se recuperará en el año 4. Este método es un poco peligroso por su simplicidad de cálculo, y además no considera el valor del dinero en el tiempo, como el VAN o el TIR, aunque existe una forma de ajustarlo. En el próximo caso, esta se incluye. Tomaremos una tasa de actualización del 10%, en donde se observa que la inversión en el mismo caso de los $3.000 invertidos al inicio, se recuperará no en el año 4, sino en el año 5. Ahora vamos a hablar de las razones de rentabilidad estática. Estas muestran los resultados combinados de la eficiencia de la empresa en el uso de sus activos y en la administración de sus operaciones. Estas razones son de índole estática, es decir, no son mediciones dinámicas de flujo como el VAN y el TIR, analizados previamente, sino que son puntuales, por lo que se calculan para cada periodo, generalmente anual. Para efectos de evaluación de proyectos, vamos a analizar solamente 3 de ellas, las cuales serían rentabilidad del negocio, el resultado operativo bruto y el rendimiento del promotor. Con el siguiente ejemplo podremos entender mejor estos 3 parámetros. Tenemos 3 empresas, la empresa 1, 2 y 3, efectivamente. En esta columna se denota la declaración de las variables, es decir, A significa inversión total, B significa inversión del promotor y así respectivamente. Tenemos los ingresos, que serían iguales para las 3 empresas de $2.500. Y los costos de ventas y los egresos, que son de materia prima, la nómina y gastos de fabricación. Y así sucesivamente los datos necesarios para analizar los proyectos. En este caso en particular, se puede observar las 3 razones al final con su respectiva forma de calcularlo, lo cual nos indicará cuál rentable es el proyecto por periodo anual. Analizaremos en este caso la rentabilidad del negocio o RNE. Está reflejada en la tasa de rendimiento sobre la inversión total representada por los activos de la empresa, circulantes, fijos e intangibles. Su cálculo va de la siguiente manera, como lo muestra el cuadro. Este resultado significa que por cada peso invertido en activos totales, la empresa A generó 8 centavos de utilidad, o que tuvo un rendimiento del 8%. La empresa B generó 9 centavos de utilidad y la empresa C generó 10 centavos de utilidad. Debemos saber que con estos criterios podemos evaluar la viabilidad, estabilidad y rentabilidad de un negocio, subnegocio o proyecto, de forma que se puedan realizar cambios o recomendaciones pertinentes
para mejorar las posibilidades de que el proyecto funcione. Hablando, claro, en un ámbito de las finanzas, y de esta manera mejorar la viabilidad de un negocio o proyecto. Feliz tarde.